90.5. Facebook, Ciudad FM 90.5. La estación de los éxitos. Estás escuchando Hola Gente en Ciudad FM 90.5. Muy bien, seguimos en la mañana de Hola Gente. 9:15 minutos ya, se nos está Se va yendo la volando, mañana. ¿No? Bueno, y tal lo habíamos prometido, tenemos en línea ya a la doctora Andrea Marengo, ya es conocida de nosotros acá y siempre la entrevistamos. Ella es neuróloga clínica y especialista en cefalea y viento sonda. Doctora Andrea Marengo, ¿cómo le va? Buen día, un gusto saludarla. Buen día, ¿cómo están? Todo bien, con fresco, por supuesto. Pero nos espera esperando la ola polar que se nos viene. Exactamente, esperando la ola polar más a fin de semana. Doctora Marengo, ¿qué es la cefalea? Bueno, la cefalea, como muchas veces lo hemos hablado, es un dolor de cabeza. Cualquier dolor de cabeza se llama cefalea. Sí. Y tenemos distintas causas. Tenemos la cefalea primaria, que constituye la enfermedad en sí misma, que está muy descrita la migraña y está en auge a nivel terapéutica. En los últimos años se han encontrado distintas terapéuticas. Andrea, perdóname que te corte. ¿Te podés mover un chiquito porque no llega bien el sonido? A ver si la señal no está. Pasa. Sí. ¿Sabes qué? A ver, hablemos ahí. A ver. ¿Ahí me escuchas? Se escucha mejor, sí, dale. Ahí se escucha mejor. Sí. Bueno, lo que les decía, que la cefalea es todo dolor de cabeza, ¿sí? Sí. Que puede tener múltiples causas, que hay cefaleas primarias, como por ejemplo la migraña, que en los últimos años ha tenido un avance importante en lo que es a nivel de tratamiento. Hoy en día, aparte de los fármacos vía oral, contamos con la toxina botulínica, que está resultando muy bien y está siendo más accesible para los pacientes, y otros dos medicamentos más que son de alto costo, como es el Tremalezumab y el Aptogepam. Y la persona realmente mejora mucho su calidad de vida. Y después tenemos las cefaleas producto de una ACV, producto de la hipoglucemia, producto de alteraciones hidroelectrolíticas y alteraciones climáticas también. Como por ejemplo la cefalea de altura, que es muy frecuente cuando nosotros, por ejemplo, acá en Mendoza cruzamos a Chile, ¿sí? Sí. O visitamos la montaña. Y también tenemos cefaleas que son agravadas por condiciones climáticas. En nuestro caso es el viento sonda. Sabemos que existe, está descrito, ¿sí? Sí. Por un fenómeno de Foix, que hay un viento muy parecido en Europa y ellos han encontrado que sí tiene un aumento, pero no han podido relacionarlo con las características del viento sonda, ¿sí? Claro. O sea, o de ese viento caliente que se llama Dicum en Europa. Razón por la cual la convocatoria a todos llegan a participar en estudios acerca de las cefaleas y el viento sonda. Bien. ¿Cuál es la parte de la cabeza que nos damos cuenta que es la cefalea? ¿Es completo el casco o el dolor es atrás? ¿Es completo el casco o puede ser en la mitad del casco? En la mitad del casco, hacia atrás, siempre hacia puede atrás. Ser la mitad, la mitad del cráneo, digamos, ¿sí? Puede afectar un ojo y esa mitad, o puede afectar toda la cabeza, o puede afectar solamente la parte frontal, frente. Claro. Ahí es cuando más se da uno cuenta que tiene una cefalea. Y la cefalea... Sí, la cefalea es dolor de cabeza. Claro. ¿Y la migraña qué es? ¿La base de la cefalea? No, la migraña es una cefalea primaria muy estudiada, sí, que en realidad nuestro cerebro tiene cambios neurohumorales y vasculares, y lo que se produce es toda una enfermedad que se llama migraña. Y esa migraña tiene 4 fases. Una fase predrómica, que está caracterizado por días antes que aparezca la fase de dolor,
viene el aumento de la micción, el bostezo, la irritabilidad, ¿sí? A veces hay pacientes que tienen más sueños o menos sueños, tienen insomnio días antes, y por eso se dan cuenta que van a tener una crisis de migraña. Bien. Después viene una fase de aura, que es cuando vemos como lucecitas de colores, o vemos distorsionados, ¿sí? Claro. O aparece a veces un mareo, y a la hora, ¿sí? Entre los 5 minutos y la hora, aparece la fase de dolor, que es un dolor muy intenso, incapacitante, que generalmente es la mitad de la cabeza, pero puede ser toda la cabeza, ¿sí? Y esto se acompaña de molestias a la luz y molestias a la luz, a los sonidos, y la persona generalmente tiene que dejar de hacer su actividad. Bien, bien. Y después viene una fase prodrómica, que es lo que queda de la migraña, ¿sí? De la fase de dolor, donde es una etapa de resaca, nosotros le decimos, porque la persona no está al 100, pero no está teniendo el dolor, ¿sí? Pero disminuye cognitivamente, le cuesta hacer sus actividades de la vida diaria, ¿sí? Claro. Acá María... con respecto a la migraña. Bien. Bien, primero que nada, buen día, doctora Andrea Marengo. Espero que esté pasando una linda mañana. Mi pregunta va hacia el sector por el tema de muchas razones. Si bien el dolor de cabeza y el dolor de panza son dolores muy peligrosos para el ser humano por lo multifactorial que puede llegar a ser. Exacto. El tema del dolor de cabeza. ¿Cuándo un dolor de cabeza es para preocuparse? Un dolor de cabeza es para preocuparme cuando tengo más de 50 años, ¿sí? Cuando aparece en forma brusca, desde intensidad severa, ¿sí? No es que apareció despacito y fue subiendo en los días, sino aparece en forma brusca y me incapacita y no se ve con analgésicos, tengo que concurrir a la guardia. O el dolor de cabeza acompañado de fiebre, o el dolor de cabeza acompañado de alteraciones en la visión o alteraciones motoras, ¿sí? Que no pueda mover un brazo, que no pueda mover una mano, ¿sí? Una pierna, o que tenga dificultad para hablar. En esos casos tengo que concurrir a la guardia urgente. O sea, no espero al turno del neurólogo. Voy a la guardia para que me examine un médico, ¿sí? ¿Y en qué puede terminar? Sí, Andrea, dale. Y ahí el médico determinará cuál es la gravedad. Siempre se hacen tomografías como para descartar, primero que nada, los gases hemorrágicos, como será el caso de la hemorragia subaracnoidea, del aneurisma del cerebro, que es lo más incapacitante y lo más peligroso. Muchas veces dolores de cabeza cuando se inician a bruco, no sé, una medicación, que se acompañan de alteraciones visuales, náuseas o demás, no debe estar. Entonces, por eso es de gravedad y por eso tenemos que concurrir y no dilatar, digamos, la consulta con un médico. No es necesario que sea neurólogo. Claro. ¿Sí? ¿En qué edad se suele dar más el dolor de cefalea? ¿O cuál es la edad más preocupante? La edad es variable, ¿sí? Claro. Lo que más se observa por un aumento de dónde se manifiesta la migraña es en la etapa joven de la persona, ¿sí? En la vida activa laboralmente, entre los 15 y los 50 años. ¿Por qué? Porque tenés múltiples factores, tenés la migraña, que es donde más afecta a la persona, ¿sí? Y a su vez tenés las cefaleas tensionales o las cervicobraquialgias por problemas cervicales, que también aparecen más en la edad adulta avanzada, de 60 años en adelante. Lo que vimos con la pandemia fue un aumento de todo lo que fue las cefaleas posturales, ¿sí? El cambio de hábito que hicimos, el estar encerrado, el estar con las pantallas, con malas posturas, eso no es lo aconsejable. Claro. Doctora, recién usted nombró el tema de que empieza a fallar algo motor.
si bien cuando uno tiene un dolor de cabeza y se intensifica o se maximiza ese dolor de cabeza, puede llegar a un accidente cerebrovascular o hasta el tema de Sí, un tumor en la cabeza, ¿no? exacto, exacto. Es como vos lo dices, que se instaura en forma brusca nos habla de algo vascular más que nada, y que se instaura en forma paulatina puede ser nuestro tumor. Por eso es de que no dejen de consultar al médico, ¿sí? a la guardia, y él verá si necesita la tomografía o la derivación urgente a otro centro de mayor complejidad. O esperamos al turno del neurólogo para que lo vea el neurólogo, ¿sí? Corre riesgo Estas son cefaleas sí. que corre riesgo la vida, sobre todo en las cefaleas por ACV, ¿sí? Las cefaleas vasculares que se llaman. Antes de En el caso de los aneurismas. Claro. Andrea, antes de acudir al médico, a la guardia, ¿cuál es el reposo? ¿Lo debo hacer sentado, parado o acostado? La previa, ir al... Si tengo una cefalea que es de intensidad severa, la más fuerte de mi vida, y se acompaña de náuseas o vómitos, o pueden no estar, o no sé, cuando me tomé un ibuprofeno y no se dio al término de media hora, voy a la guardia, no espero a nadie, no me quedo acostado esperando que se me pase. Claro. ¿Por cuánto es la duración? Eso no se puede saber. No, que eso no tenemos manera de saberlo. Claro. Ya te digo, hay gente que no llega, hay pacientes que no llegan a la atención médica. O sea, sintieron un dolor de cabeza brusco y a los 5 minutos se desmayaron y nunca y falleció la persona. Porque muchos se piensan... acostaron a dormir y no se despertaron nunca más. Muchas veces uno le echa la culpa a la vista, dice no veo bien y me agarran unos dolores de cabeza terribles y no tiene nada, ¿está relacionado eso? Está relacionado, pero esa cefalea por alteraciones visuales generalmente es más lenta en instaurarse, no aparece en forma brusca. Claro. Aparece cada vez que me estoy fijando la vista, empieza como una molestia y va aumentando. Claro. Bien, doctora, usted una de sus especialidades es el viento sonda, ¿no? O el sonda, por así decirlo, ¿cómo afecta la cefalea? Lo que vamos a estudiar es justamente eso, el sonda, cómo nos afecta a nivel de cefalea. Sabemos por todo que cuando corre viento sonda nos ponemos irritables, tenemos molestia, algunos tienen zumbidos. Muchos tienen dolor de cabeza, pero eso no tenemos un registro para decir, cuando corre viento sonda con estas características, nosotros estamos más propensos a tener cefalea y tenemos que hacer tal cosa. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por un aumento en la presión o por qué razón uno cuando...? Esto sucede, a ver, una de las teorías es que es un viento muy seco, ¿sí? Como ustedes saben, tiene una temperatura alta, una humedad relativamente baja y tiene una distinta duración. Pero este viento lo que hace es que ioniza las partículas y esto nos afectaría el flujo sanguíneo cerebral. Todo el flujo del cuerpo nos afecta, pero también el flujo sanguíneo cerebral. Entonces pensamos que eso es lo que desencadena el dolor de cabeza. Y por eso es la idea de por lo menos empezar a registrar cuando corre viento sonda cómo es nuestro dolor de cabeza y si lo tenemos o no lo tenemos. Bien. ¿Hay algún dato preliminar, perdóname Mariano? Sí. ¿Algo que nos marque que podemos llegar a tener la cefalea? ¿Viene una previa antes? No tenemos ningún dato preliminar antecedente que ya tenemos cefalea. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, si yo soy migrañosa, lo más probable es que con el viento sonda aumente mi migraña o se desencadene mi crisis de dolor severa. Sí, pero no hay un dato que esté registrado a nivel publicado. Eso es a lo que se va. Y también a conocer las características de cuando corre el viento y dentro de las es la temperatura, la humedad, la velocidad,
la duración y más que nada principalmente. Entonces lo que queremos saber es la con cuáles de esas variables ganamos el dolor o tenemos dolor. No te muevas mucho con el celular, Andrea, por favor, porque a veces se entrecorta. No, estoy quietita. Ah, bueno. Bueno, Andrea, me voy a ir un poquito de tema. Tengo entendido que la salud dental también afecta mucho en la cefalea. Muchas veces Sí, provoca algo mayor, ¿o no? A ver, afecta a las cefaleas más propensos a tener cefaleas más bien tensionales, ¿sí? Y muchas veces pueden tener cefalea por abuso de sustancias, ¿sí? Abuso de sustancias no me refiero a drogas ilícitas, sino me estoy refiriendo al consumo de Migrana, al consumo de paracetamol, ¿sí? Y esto es como hay que mejorar las dos, la parte de salud mental y la parte de cefalea, van acompañadas, porque la cefalea en sí, el que tiene dolor de cabeza en forma permanente y que muchas veces no lo deja hacer las cosas, no lo deja disfrutar de su cumpleaños, no lo deja disfrutar de su vida laboral o de su reunión familiar o de descansar, va a tener un trastorno del ánimo, ¿sí? Claro. Lo más frecuente es que sean pacientes que tienen una tendencia a la depresión. No son depresivos por sí solos, sino que la cefalea los llevó a la depresión. Y muchas veces los pacientes depresivos tienen un mayor riesgo de tener cefalea. ¿Por qué Sí. ¿Ah? No, te iba a preguntar, ¿por qué se decidió enfocar con el viento sonda la cefalea en los estudios? No, eso lo hemos observado en el hospital. Sí, al día que corrí viento sonda es la consulta más frecuente. Y cuando uno les pregunta, van a la consulta por cefalea, no está corriendo viento, ¿y cuándo te dolió? Y antes de ayer que hubo un viento sonda fuerte. Entonces por eso nace este estudio, para saber dónde estamos parados en relación a la cefalea y al viento sonda. ¿De qué manera recomendarías cómo evitar un dolor de cabeza? Si bien es una cefalea, ¿cómo evitar un dolor de cabeza si estamos pasando un día con un viento sonda bastante fuerte o muy prolongado durante el día? ¿De qué manera debemos cuidarnos? El viento sonda tiene que ver con la presión atmosférica y con esto que te decía de la ionización de las partículas, ¿sí? Que también nos ionizinaría las partículas sanguíneas. Entonces lo que más recomendamos es que la persona ese día esté en un reposo relativo, o sea, que haga las cosas pero que no tenga un esfuerzo, no se ponga a correr o ese día quiera ir a hacer la gimnasia de aeróbic al 100 porque lo más probable es que lo desencadene, y que tenga una buena hidratación, que es la manera de disminuir los efectos cuando disminuye la presión atmosférica. Bien, doctora, te hago una pregunta. Un mal día, una rabieta fuerte, un entredicho, o sea, esos momentos de nervio que tenemos, tensión, ¿pueden ocasionar la cefalea? Pueden ocasionar una cefalea tensional tranquilamente, ¿sí? Claro. Y también pueden ser un gatillo para la cefalea migrañosa, para las dos. Claro. Sí. Bueno, ¿ustedes van a hacer una convocatoria al respecto en el Hospital Perrupato? Estamos haciendo una convocatoria por las redes para toda aquella persona que quiera participar del estudio, es en forma gratuita. Lo único que en la página del hospital hay un link donde se tiene que anotar y poner su número de teléfono. Nos vamos a comunicar vía mensaje de WhatsApp. Este estudio va a contar de 30 días de registro, si bien se va a hacer en agosto y septiembre, que son los meses que más viento sonda tenemos, o sea, de mayor intensidad nuestro viento sonda en esa época. Y lo que se le va a pedir a la persona es que todos los días se le va a mandar un cuestionario que todos los días responda si tuvo dolor de cabeza, sí o no. Si no tuvo dolor de cabeza no tendría que responder más nada. Si tuvo dolor de cabeza, van a haber unas preguntas sencillas que van a ser orientadas a qué hora del día, o sea, a qué momento del día tuvo dolor de cabeza y cuál fue el dolor más fuerte de ese día. Bien.
Eso después nosotros lo vamos a correlacionar con las variables meteorológicas, la temperatura, la presión atmosférica, la humedad, lo que les contaba antes, ¿sí? Esto es un estudio que es gratuito, que el que quiera participar está invitado a participar y que no necesariamente tiene que tener cefalea. Es todo paciente que quiera participar y lo que buscamos ver es las características de la cefalea, si la tiene o no la tiene. Claro. Si ya tiene el antecedente, por ejemplo, yo soy migrañosa, ¿puedo participar? Sí, puedes participar. Yo no soy migrañosa, pero tengo hipertensión. Y a veces cuando corre a veces me da, a veces no me da. ¿Puedo participar? Sí, puedo participar. No hay problema con eso, ¿sí? Pero en realidad la convocatoria es a que a través de las redes del hospital, de Facebook, de Instagram, se puedan anotar para después nosotros ponernos en comunicación con ellos. El hospital de Perjupato sería. El hospital está dirigido, lo digo porque sé que ustedes los escuchan en todo el este, está dirigido a toda la zona este. O sea, si soy de La Paz, me puedo anotar. Si soy de Rivadavia, me puedo anotar, ¿sí? Es para toda la zona este, San Martín, Junín, Rivadavia, La Paz, Santa Rosa. Doctora, Bueno, sí. ¿Me escucha? Sí. Sí. Bien. Última preguntita, no le voy a hacer más, no quiero robarle más tiempo. Algo general, estábamos hablando de algo general, de problemática de la medicina y de cómo el sistema de salud va trabajando una problemática muy inclusiva últimamente, que es la automedicación. Si bien un dolor de cabeza lleva a la automedicación, ¿de qué manera los profesionales de la salud trabajan en contra de eso y en contra de la receta para no dar recetas por dar nomás? El tema es ese. Es todo un tema, porque muchas veces no se le da receta. El paciente va a la farmacia y el farmacéutico, y que me perdonen, decide venderme un producto. En el caso, a ver, yo soy especialista en migraña y lo que veo es que el paciente fue y se compró el ibuprofeno, o se compró el Migral o el Tetralgin, ¿sí? O se lo recomendó el farmacéutico. El problema de esto es que empieza a haber una automedicación y un abuso también de la medicación. Por eso que te decía, el abuso de este tipo de medicación puede llevar a cefalea. Y no empezó como una migraña y después se junta con una cefalea que se llama por abuso, ¿sí? de medicación analgésica. Entonces no lo recomendamos. Si en el mes tuvimos 4 dolores de cabeza o más, sería conveniente consultar a un profesional de la salud, ya sea un clínico o un neurólogo, ¿sí? Bien. Siempre y cuando este dolor de cabeza no sea el más intenso, lo que hablábamos recién de cuando voy a la guardia, no sea el más intenso de mi vida, no esté acompañado de náuseas o vómitos, no tenga alteraciones visuales, no tenga alteraciones motoras, ¿sí? Recordemos que ahora ¿sí? Todo el Hospital Perrupato, el Hospital Saporiti, está trabajando para el tratamiento del ACV en forma aguda, ¿sí? Se están creando las unidades de stroke y se está habiendo capacitación de los profesionales para que cuando arribe un paciente que está teniendo una ACV, ¿sí? Que dejó de mover una parte del cuerpo o empezó a hablar mal, pueda tener un tratamiento que le mejore lo que es la calidad de vida futuro, ¿sí? Se pasa una droga, ¿sí? Que es una streptokinasa, que lo que hace es destruir ese trombo que se dejó, ocluyó la arteria cerebral. Y el pronóstico es muy bueno porque la persona queda sin secuelas motoras, ¿sí? Claro. Vuelve a caminar, vuelve a hablar bien, ¿sí? Pero para esto hay que concurrir en forma inmediata si tengo algún problema motor. Bien. Doctora Andrea, vos estás la Saporiti lo tiene, sí. Y Perrupato también lo tiene, y se está trabajando en mejorar todo lo que es esa patología. ¿En la mañana atienden ustedes ahí en el Hospital Perrupato? Yo estoy en la mañana de lunes a jueves en el hospital. Bien. Siempre debido a la demanda con turno previo y con derivación, pero las guardias están 24 horas, o sea, perfecto. Eso que decíamos recién, hacemos hincapié cuando tengo que concurrir en forma inmediata, y en el caso de los ACV también voy en forma inmediata. ¿Esto lo ve solamente un neurólogo o puede cualquier especialista clínico puede ver este tipo de...?
A ver, lo que es la patología de urgencia, el ACV o la cefalea con las características de intensidad severa, náuseas, vómitos, trastornos motores, fiebre, eso entra siempre por la guardia, ¿sí? Se consulta por la guardia y del guardia, el médico de guardia decide hacer la imagen, de ahí deja si es que tiene, si llama al neurólogo o no lo llama. Bien, ¿Sí? bueno. Doctora Andrea, creo que ha sido bastante completa, te agradecemos mucho la atención, el tiempo es tirano, pero no es la última oportunidad que vamos a poder charlar contigo, así que bueno, muchas gracias porque queda muy claro, la nota va a salir Muchísimas gracias a ustedes por ayudarnos a la difusión de este estudio y bueno, esperamos vernos pronto. Por supuesto. Doctora Andrea Marengo, te agradecemos mucho, buen día, feliz día del amigo mañana. Feliz día del amigo, un beso. Bueno, un besito, gracias. Bueno, la doctora, hasta luego. Doctora Andrea Marengo, quedó claro, Sí. No automedicarse, hay que concurrir a la guardia, el dolor es en la base de la cabeza, atrás, o puede hacer todo el casco. O sea sobre todo destacar que cuando están afectando temas motores o temas o motrices, por así decirlo, cuando no podés mover alguna parte del cuerpo, es asistir urgentemente a la guardia o asistir al hospital directamente. Claro. Bueno, señor, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muy interesantes las preguntas. Gracias.